Muy buenos días a todos y todas. Es un placer pues saludarlos en el inicio de este nuevo seminario para hablar del futuro del transporte en nuestras islas, de la movilidad urbana y en definitiva sobre las personas y las ciudades que queremos ser. Cierto es que pues la abrupta llegada de la pandemia ha supuesto un antes y un después en nuestras formas de actuar y que lentamente vamos recuperando pues lo que hacíamos. Pero con todo, el cambio de paradigma parece claro. No podemos hablar de movilidad sin hablar de sostenibilidad y máxime en un entorno como el nuestro, frágil y discontinuo, como tenemos aquí en nuestra geografía insular. Así que doy las gracias a nuestro Instituto Universitario de Desarrollo Regional y a la Cátedra de Economía y Movilidad Caja Canarias Universidad de La Laguna. Ambos son muy activos y por volver a ahondar en este trascendental asunto y por poner sobre la mesa un asunto que es de máxima relevancia. Cada vez somos más conscientes de nuestra huella ecológica, de la responsabilidad individual sobre nuestros consumos y del impacto que en ellos generan, y no podemos seguir comportándonos como siempre, ¿no? Las propias autoridades internacionales ya nos están alertando de esos efectos devastadores de la acción humana y por lo tanto se imponen, aunque nos cueste, nuevos modelos y nuevas actitudes. En el caso de la Universidad de La Laguna queremos y tomándonos muy en serio esta materia, y desde el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad se están llevando a cabo acciones para lograr una universidad mucho más sostenible. Desde modificar nuestros pliegos de contratación con proveedores externos hasta proponiendo nuevos modelos de consumo de agua y transporte, ¿no? Aunque esto hay que decirlo que cuesta, ¿no? Pero la investigación y los datos en los que ustedes son expertos y expertas nos van a ayudar mucho a ello. Con todo, queda un largo camino que recorrer, así que agradezco aquí la presencia de los 4 expertos que a buen seguro nos ilustrarán sobre los desafíos y tendencias en la movilidad y el transporte, cuestión de la que tengan en cuenta que vamos a tomar buena nota. Muchas gracias a todos y que disfruten del seminario. Bueno, decía que muchas gracias en primer lugar a la señora rectora por haber participado en este seminario y foro, que para nosotros es un honor poder contar con ella. Sé que está muy preocupada con estos temas y pues agradecerle que esté hoy aquí. También quisiera agradecer al Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, a María Montserrat, que también sé que están en estos temas y han contactado con nosotros desde la Cátedra de Economía y Movilidad en varias ocasiones. Y, como no, al Instituto Universitario de Desarrollo Regional, con quien colaboramos para organizar este seminario. Igualmente quisiera agradecer a los 4 ponentes que tenemos hoy. Creo que ciertamente es un lujo poder contar con gente de la empresa, del sector y con el conocimiento y los datos que nos van a dar mucha luz acerca de las preguntas que nos estamos planteando en este momento. Y bueno, este seminario se enmarca en una serie de seminarios que ya hemos venido desarrollando. De hecho, este es el tercero. En el año pasado hicimos 2 seminarios en el cual estudiábamos los patrones de movilidad y la evolución del transporte antes y durante la crisis. Después hicimos una segunda edición donde nos planteábamos cómo había cambiado la situación tras la segunda ola. Y ahora pues nos parecía oportuno recapitular todo eso aprendizaje que hemos tenido durante esta etapa y ver hacia dónde vamos en esta era que podríamos llamar post-COVID, y donde pues se nos plantean preguntas muy trascendentales, como ¿han cambiado o no los patrones de movilidad? ¿Vamos a volver a la situación pre-COVID? ¿O vamos a volver hacia unos patrones de movilidad más sostenibles? El miedo al contagio ha hecho que las personas se planteen de nuevo modos de transporte individuales del tipo coche con un solo ocupante, o no, o vamos hacia unos patrones más sostenibles. ¿Podemos hacer algo para cambiar esos patrones? Y en el transporte aéreo y marítimo, ¿ha cambiado o no? ¿Hemos aprendido algo? O sea, son múltiples preguntas que podríamos plantear y que ojalá hoy con nuestras intervenciones de los 4 ponentes podamos dar alguna luz en ese sentido. Bueno, sin más dilación, me gustaría comenzar la exposición de los ponentes y vamos a comenzar con nuestro primer ponente, que es José Luis Becerra Domínguez. Él es gerente de Vinter Cargo
y licenciado en Náutica y Marina Civil. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por aceptar de nuevo participar. Has estado en las anteriores 2 ediciones y hoy nuevamente. Y bienvenido y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Cuando quieras, puedes. Vale, comienzo. Voy a poner una presentación que me ayude pues a guiarme en... A ver, una vez. Ahí está. Vale, espero que las tenga. Vale, la están compartiendo, ¿verdad? Vale, bueno, de entrada, muchísimas gracias. Es un placer participar con los otros ponentes. Muchas gracias a la universidad, a la rectora, por la invitación que nos da en poder expresar también la opinión del sector en estos foros. Yo voy a hablarles del transporte aéreo y evidentemente está marcado por mi posición. Yo soy gerente, como han presentado, de Vintercargo y tengo 2 sombreros. Yo soy proveedor de transporte aéreo, principalmente regional, pero bueno, también internacional, pero soy consumidor de transporte aéreo porque hay una industria que es el mantenimiento de las aeronaves nuestras que necesita transporte urgente de mercancías que se transporta principalmente, no exclusivamente, pero por vía aérea. Entonces, intentaré dar la visión desde Canarias del desarrollo de esta industria, tanto como oferente de capacidad, como consumidor de transporte aéreo que se recibe en Canarias y, evidentemente, mis opiniones o mis conocimientos van a estar basados por esta opinión. En el transporte aéreo hay otros participantes y que podrían tener otra visión diferente. Bueno, lo hemos planteado, como ya ha habido foros anteriores, de que haya habido un COVID con sus consecuencias, etcétera, y a dónde vamos. Y esa se va a ser la visión que, digamos, voy a obviar un poco las consecuencias anteriores del COVID y a ver si las consecuencias que ha tenido a dónde nos lleva, ¿no? Dónde despegamos, hacia dónde volamos, las condiciones que nos vamos a encontrar y un punto de chequeo que creo que todos deberíamos hacer. Vale. A ver, estos son los datos ENA, que tiene una página de datos que la verdad es que es muy potente y muy fácil de utilizar. La recomiendo por si alguien quiere enviar los datos. Bueno, esto es la variación de pasajeros y carga. Con esto lo que quiero decir, evidentemente, y pongo los años de 2018 para que viéramos una situación normal. Esto es la valoración de año a año del 2018 con 2017. Los pasajeros nacionales en naranja, los pasajeros totales en azul y los pasajeros internacionales en gris. Entonces vemos que en el 2018 crecen los nacionales, decrecen los internacionales, una estabilidad de crecimiento. 2019, una cosa similar. El mercado estable. 2020, una caída brutal, vemos del orden de superior al 60% en los pasajeros que se reparten diferentemente entre los nacionales y los internacionales. Esto es una pauta que se va a repetir y que se sigue produciendo. Y en el 2021, datos hasta julio, vemos que ya hay un descenso de pasajeros, pero bueno, que ronda sobre el 20-25%, que se carga principalmente, no principalmente en los internacionales, porque los nacionales crecen. Esto, lo que influye, el transporte de pasajeros, lo que influye en la carga porque es en la oferta de espacio, el número de vuelos que se están ofertando. Entonces, al disminuir de una manera tan radical el volumen de aviones que están volando, disminuye los vuelos ofertados para los pasajeros que no están volando, pero la carga, la industria ha seguido funcionando y se ha quedado con un volumen de espacio muchísimo menor. Si vemos a la derecha, lo que tenemos es el movimiento de la carga y vemos que si bien pues tiene un comportamiento similar de estabilidad con algo de descenso por el correo en el 2018, que se estabiliza en el 2019, que empieza a crecer el e-commerce, en el 2020 con la gran caída de carga, que si ven aquí estamos hablando del orden del 60%, aquí es inferior, es el 30%, es la mitad de caída, pero evidentemente caída, pero el correo desciende, pero desciende muchísimo menos porque esta parte, el diferencial, es el aumento del e-commerce. Y en 2021 crece la carga, crece el correo. Esto va a ser una pauta que va a seguir. La industria ya está creciendo, el movimiento de pasajeros va con cierto retraso. Estos son datos propios, datos de Vintercargo y representan el volumen de carga interinsular que movemos nosotros. Esto es el diferencial del 20 al 21, donde vemos que en el 2020, el 2021 sobre 2020, los primeros meses del año que fueron de normalidad, pues tenemos un descenso importante del orden, pues aquí del 40 y pico %. En marzo, evidentemente,
ya aumentamos porque el año pasado, el 2020, fue la hecatombe y aquí ya tenemos una cierta estabilidad, tenemos un crecimiento del 93%, ya empieza a igualarse. Crecimiento del 54%, del 39%, del 15% en agosto, que es el último dato. Aquí empezamos ya a estabilizarnos en cuanto al volumen de carga. Pero si lo comparamos, obviamos el 2020, que es el año tan raro, y lo comparamos con un año que consideraríamos estándar, que sería el 2019, vemos que los descensos, todos son descensos, el punto de partida aquí es el 0% y todos son descensos, pues partimos con descenso del 30% en volúmenes de carga y nos hemos estabilizado entre un 20%, en junio tuvimos un buen mes con solo un 5% y en agosto ya empezamos a tener cifras equivalentes a agosto del 2019. Esto dice que la industria en principio bueno, pues empieza a reactivarse. Ahora se necesita que se reactive la otra parte, que es el turismo, los pasajeros y que vuelva a haber movimiento. Pero en sí ya vemos un escenario que tiende a la normalidad, evidentemente con las heridas del pasado, con la caída del sector turístico. Pero ya empezamos a atender a la normalidad. Esto es un dato de IATA, donde vemos, volvemos a ver cómo está el mercado, ¿no? ¿Dónde despegamos? Pues despegamos de que en 2020, en relación con el 2019, al mes de septiembre se movieron el 24% de los pasajeros de un año normal. En el 2021 ya estamos moviendo el 42% de un año normal. Vamos, evidentemente, en línea de recuperar la normalidad, pero sí que vemos que en el transporte internacional de pasajeros todavía hay un gap muy grande. Estamos por debajo del 50%. Esto no afecta igual a todas las líneas aéreas, los que están más expuestas al tráfico internacional, más expuestos, los nacionales menos expuestos, los regionales aún menos expuestos. Pero en el mercado de transporte de mercancía, esto indica que hay un 50% menos de vuelos. Ya veremos que no es así, porque ahora mismo el problema que tienen las líneas aéreas de ocupación, hay más vuelos, pero que tienen todavía baja ocupación. Se está recuperando antes el número de vuelos que el número de pasajeros, pero todavía hay una caída de oferta, de espacio de carga, de dificultades en el transporte internacional. En Canarias, que dependemos tanto del tráfico con península, estamos en un entorno un poco mejor a esta circunstancia, pero evidentemente estamos influenciados por esta caída de la oferta de espacio, de transporte aéreo, y un mantenimiento ya, una recuperación de la demanda de carga aérea. Vamos a ver. Vale, si vuelve a ser una estadística de IATA, básicamente aquí, y por no liarles con los acrónimos, básicamente el dato importante es este. Esto es que la demanda de carga ha crecido un 8,6%, o sea, ya se está recuperando la demanda de carga aérea, de carga urgente a nivel internacional con un crecimiento del 8,6%, pero la oferta de espacio de carga está cayendo un 10,3%. Bueno, pues eso es una regla básica en cualquier mercado. O sea, sube la demanda, baja la oferta, vamos a tener problemas, vamos a tener retrasos, vamos a tener una subida de costes prácticamente con total seguridad. Y luego otro punto importante es que la recuperación no es equitativa o no es igual en todos los sectores. Esto es la capacidad de carga ofertada, como vemos que decrece, y por escenario. O sea, en Asia-Pacífico está decreciendo un 20% con un aumento de la demanda del 1,2%. En Europa está creciendo un 6% con una caída de un 14%. En Sudamérica, aquí vemos que la recuperación todavía no ha llegado. Esto vemos un hecho diferencial. Y en el Medio Oeste vemos que está creciendo con fuerza y en Norteamérica está creciendo con muchísima más fuerza que tanto en Europa como en Sudamérica, donde todavía decrece porque están en un estadio todavía con retraso en cuanto a la recuperación de la situación COVID. Vale, esto es de dónde despegamos. ¿A dónde volamos? Esto es una estadística de Eurocontrol donde tenían 3 escenarios de previsión del mercado y como ven, el rojo era el escenario más pesimista, un escenario medio y un escenario optimista. El dato es hasta julio y esto ya es previsión de agosto. Pero como ven, y el azul es la realidad. Como ven, la realidad
estamos en el escenario optimista, incluso ya superando el escenario optimista. Esto es positivo, esto indica que estamos creciendo, pero esto viene del dato anterior de donde venimos, que es que partimos de muy abajo, con muchas heridas y con muchas consecuencias en el transporte aéreo y en la demanda. Pero está claro que estamos creciendo por encima de las visiones optimistas que en general teníamos. Habría alguien que habría acertado más, todos, bueno, pues trabajamos, yo creo que en muchos aspectos, como te he hablado, con varios escenarios, y estamos en el escenario optimista o por encima o cerca del escenario optimista que nosotros todos teníamos. Esto en concreto es tráfico aéreo por parte de Eurocontrol. Volvemos a otro punto en que esto va a ser diferencial. O sea, aquí esto es un artículo de Preferente donde vienen las caídas, porque son caídas, pero ya en cifras menores del tráfico aéreo, del número de vuelos por estados, y vemos que España, bueno, pues ha caído un 25%, pero ya le gustaría a mucha gente estar solamente ya en un 25% de caídas en número de vuelos. Alemania 36, Reino Unido un 48%, Italia está mejor, Turquía vemos que está mejor, Israel está todavía mucho mejor. Pero bueno, vemos que es un entorno que ya partíamos del año pasado con caídas del 60%, ya estamos en el entorno entre el 25 y 30%, y vemos que hay algunos que se están recuperando mejor que otros. Velocidades de vacunación, tipo de mercado, tipo de pasajeros. Básicamente ahora mismo hay una burbuja en Europa, hay como burbujas. La burbuja de Europa, la burbuja de Estados Unidos, Caribe y la burbuja de Asia. Hay muchas dificultades de conectar esas burbujas. Para los pasajeros y en el transporte aéreo eso arrastra a la mercancía, pero dentro de esas burbujas empieza a recuperarse los negocios. Condiciones de vuelo. ¿Qué es lo que de dónde partimos y hacia dónde vamos está produciendo? Bueno, estos son artículos, información de periódico, porque esto es información muy viva, no hay estudios asequibles en los que podemos basar y bueno, pues la información que yo voy recopilando principalmente viene de prensa, bueno, cuanto más especializada mejor, pero bueno, en principio de prensa. Bueno, este artículo del Mundo dice que han caído 44.639 empresas durante la pandemia y que los sectores más afectados, evidentemente, es la hostelería en primer lugar, el comercio, pero el transporte es muy afectado y está en tercer lugar. Aquí en este artículo dice que han cerrado 5.553 empresas debido a la situación de pandemia. Una información que no es de prensa, que es ya un poco está en el sector, es que Iberia ya se está hablando, todavía no está publicado, pero ya se hablan las terminales de carga y las personas que están en el sector. Ya se dice que el carguero que conecta de Madrid con Canarias todos los días, lo van a quitar a partir del día 22 de octubre. El 22 de octubre dicen que van a quitar porque, bueno, por negociaciones propias del fletamento, ya esto es una apuesta mía, no tengo el dato ni muchísimo menos, pero entiendo que ese carguero le dan un flete mayor en otras líneas, se va para otra línea y aquí están pensando, esto es una pura especulación, esto es comentarios, no es una información exacta, de que lo que van a programar una 330 para los pasajeros en esa línea, que tiene gran capacidad de carga, y sustituir un carguero con avión de pasaje, pero de mayor capacidad. Se quedará en esta línea operada, los cargueros operados por la empresa Swisster, que es la que tiene el carguero diario junto con Iberia actualmente, y en principio, bueno, pues se reduce esa oferta de carga. Más concentración, menos oferta. Bueno, pues la tendencia natural es ciertas dificultades y posiblemente subida de precios, una tendencia. Luego, esto es lo que estamos viendo y es que la crisis dispara el negocio de carga en las aerolíneas. Amazon crea su propia flota. Bueno, los cargueros en el sector aéreo son el sector que está ganando, mientras que los aviones de pasaje se están convirtiendo, Iberia ha convertido a aviones A330 en cargueros, ATR ha sacado un ATR-72 carguero puro desde fábrica, nuevo, eso es extraño, eso no es habitual, lo normal es que sean aviones de más años que se reconvierten en cargueros. Aviones de Vinter en concreto, que por la renovación de flota, que ha hecho un esfuerzo de renovación flota en medio de la pandemia, aviones se han reconvertido en cargueros y se han vendido. Entonces, las líneas aéreas están reconvirtiendo las líneas aéreas especialistas en cargueros, sobre todo a nivel internacional, que conectan esas burbujas que habíamos hablado, América con Europa, Europa con Asia, América con Asia, son las que están ganando, siendo ganadoras en este. Y, bueno, pues compañías tan potentes como Amazon, pues va a dedicarse a hacer una propia línea aérea.
Iberia plantea un ERTE de condiciones actuales, ¿no? O sea, las condiciones actuales es que sí, nos vamos a crecer, pero seguimos manteniendo un 40, un 30, un 20% de reducción de ocupación de vuelos. Y bueno, pues las líneas aéreas han sufrido muchísimo, como todo el sector turístico. Y bueno, pues datos de prensa, en este caso de Cotisalia, de prensa dice, bueno, información pública, que Iberia plantea un ERTE de 5.000. Iberia ultima la venta del superaviolador logístico. Bueno, va a haber muchos movimientos. Y bueno, pues esta información, EasyJet añadirá 4 aviones a 320 en su base de Málaga, Ryanair contra el rescate de Europa y pide a AENA que baje las tasas, y Europa perderá más dinero de lo que tenía previsto. Bueno, viene un entorno muy volátil en el transporte aéreo, con grandes movimientos de compañías que crecerán y otras que perderán. La situación financiera que tengan cada línea y en cada mercado va a ser determinante en cómo va a evolucionar. Esto da, digamos, lo que nombro como condiciones de vuelo en los que nos vamos a mover en el transporte aéreo. Como resumen a toda esta información que estamos hablando. Ya hemos superado el 75% de la población vacunada en España, y en muchos países de Europa se acercan. Se están eliminando las restricciones de viaje en Europa, pero permanecen para trayectos entre países. Esto permanecerán durante un tiempo. Moverse en Estados Unidos y Europa todavía tendrá dificultades. Moverse entre Asia y Europa tendrá dificultades. Moverse entre Europa y Sudamérica tendrá dificultades que seguramente duren más. Moverse con África seguirá teniendo dificultades durante más tiempo. En Canarias pueden desaparecer unas aerolíneas y otras salir fortalecidas. Pues claramente aquí, por noticias de prensa, los que tengan mayor información de la que tienen ustedes, pues Europa tiene muchas dificultades, y EasyJet está presionando, Ryanair está presionando, IAG está resistiendo. Eso va a haber movimientos que yo no soy capaz de predecir, pero con seguridad van a tender a una concentración y posiblemente a una reducción de jugadores. Esta situación, pues eso, va a favorecer la concentración de empresas de transporte, sobre todo las que tengan una mejor situación financiera, que podrán aprovechar ese despegue del turismo y que se espera para el año 2022, que todo el mundo somos optimistas y pensamos que será fuerte. Aquí un punto importante: las medidas de ayuda europeas influirán mucho en esa velocidad de recuperación. Sigue habiendo mucha incertidumbre de cómo se van a gestionar, cómo se van a repartir, y aquí un punto importante: la gestión pública de esas ayudas debe ser ágil, porque, por ejemplo, empresas pequeñas, empresas canarias que tengan dificultades, como lleguen tarde, posiblemente lleguen muy tarde, ¿no? Entonces, este punto será importante en cómo se desarrolla. Las dificultades del transporte marítimo, que es la falta de contenedores principalmente, igual se comenta luego, la reducción del transporte aéreo internacional, los problemas de suministro de componentes. Si alguien quiere comprarse un coche, una bicicleta, hacer una obra en casa, ha visto que ya tenemos problemas de ciertos suministros en Canarias. Va a aumentar la demanda de transporte de carga cuando comiencen a llegar los turistas, que por suerte llegarán, igual se retrasa con lo del volcán, pero llegarán. El aumento del e-commerce, que eso es una tendencia imparable. El precio de la energía y el uso de la energía en el tema del transporte, eso será otro factor que influirá mucho y que, por supuesto, yo no tengo capacidad para decir por dónde irá, pero sí que parece que es un entorno al alza. Todo indica que va a haber un entorno al alza en tema de transporte. No, por ejemplo, en el de pasajeros, volar ahora mismo a la península es una buena situación, pero llegará un momento en que cuando suba la demanda, pues irá modificándose. Aunque recuperamos los ingresos del año 2019, la situación será diferente. Hay parámetros que han cambiado. Entonces, no volveremos a la situación anterior. Volveremos a tener unos ingresos y un volumen de negocio igual, pero será diferente. Yo vuelvo a insistir, y antes hablábamos de Fred Olsen, y por supuesto tengo que aquí hablar de Vinter, de lo mío, pero en general, en Canarias hay empresas punteras en logística y empresas punteras en la industria que son capaces de competir. Y hay que defenderlas, y aquí insisto con el tema de la gestión de las ayudas, las que correspondan, que sea ágil y que mantenga las empresas vivas, que el golpe ha sido muy duro y algunas están en peligro. Y esto aquí, como resumen, yo me hago un checklist en mi empresa. Este es el mío con mis condicionantes, pero yo creo que en la situación actual, la logística en concreto, pero en todos aspectos, una vez que estamos saliendo, todos deberíamos hacernos un checklist, a ver qué es lo que nos ha influido, qué es lo que viene ahora, ¿no? Y es una predicción, insisto, con mis condicionantes.
Estas son respuestas mías. Yo creo que lo importante es que cada uno nos hagamos nuestras preguntas, pero bueno, los voy a contestar cuáles son mis respuestas a este checklist. El futuro de la logística. En la logística es un futuro esencial, o sea, la logística seguirá creciendo. Y, por supuesto, irá de la mano del crecimiento económico y del mercado internacional. O sea, cuando suba la economía, subirá la logística. Por encima de lo que suba la economía, porque va a haber más logística, pero esto no quiere decir que será todo bueno para las empresas logísticas. Las empresas pequeñas o muy débiles han salido perjudicadas. Las empresas más grandes y más fuertes han salido ganadoras. Bueno, grandes ejemplos son DHL o Amazon, que han crecido en estas circunstancias de una manera brutal. DHL está comprando aviones, Amazon va a poner una línea aérea propia. ¿Se verá afectada la globalización? Bueno, esto insisto que son respuestas mías, que alguien puede tener respuestas mucho más potentes que las mías. Bueno, hay fuerzas que tienden a una autarquía dentro de estas burbujas. El hecho de lo que hay la pandemia fortalecerá esta situación. Entonces, habrá bloques, los bloques de América, los bloques de Asia, los bloques de Europa, y parece que se tienden a ver cambios en los centros de producción, en la producción de industrial mundial, y que va a haber cambios en lo que es el mercado actual. Pero está claro que seguiremos creciendo y que seguirá creciendo el transporte internacional. Y la logística seguirá cada vez siendo más importante. Las empresas logísticas crecerán, pero no crecerán iguales todas ni de igual manera en todos sitios. Siendo una empresa logística una estrategia, a corto plazo hay que controlar que uno esté vivo y tapar los daños y digamos, seguir vivo es el punto, controlar el aspecto financiero. Pero yo creo que para este año hay que intentar crecer, pero para crecer hay que ser muy flexible, porque lo que viene ahora yo no lo sé, yo creo que nadie lo sabe, y hay que adaptarse a cambios. Va a haber oportunidades, sin duda, y posiblemente ya sí que para el año que viene hay que estar, una vez que, digamos, haya que controlar los daños, hay que estar abiertos a hacer nuevas inversiones en tecnologías, en la comunicación con los clientes van a cambiar, los mercados van a cambiar, hay que simplificar procedimientos, hay que hacer muchos cambios en la logística. Y posiblemente hay unos ganadores y unos perdedores. Plazos. Bueno, esto es bola de cristal, ¿no? Evidentemente la respuesta correcta a esa pregunta es no lo sé. Hay mucha incertidumbre, pero si uno se hace un plan para después del pre-COVID, yo creo que hay que ser cauto y no poner que recuperamos ingresos hasta finales del 2022, porque incluso cuando empezamos a tener movimiento ahora, pues todavía tenemos heridas que hay que ir tapando. Y habrá empresas que pues no podrán pagar, que tendrán que retrasar pagos y que la situación va a ser complicada. Yo volver a una normalidad, me doy el plazo de finales de 2022. Pero bueno, insisto, cada uno tiene su cálculo. Las nuevas tecnologías. Aquí esto sí que es una pregunta que puedo contestar que me siento seguro para dar una opinión. El uso de las nuevas tecnologías es un punto de corte. Hay que entrar en el uso de las nuevas tecnologías en la logística. Como no se use en unos años, el que no las esté utilizando quedará fuera del mercado. Y aquí un punto importante, ¿qué pueden aportar las administraciones públicas a la logística en Canarias? Pues evidentemente con el tema del COVID, las ayudas, las dificultades que hemos pasado, el sector público siempre tiene, pero ahora ha aumentado su importancia. Hay que reducir la burocratización. En concreto, con las ayudas hay que acelerarlas y simplificarlas y que lleguen a tiempo a las empresas canarias. Y hay que agilizar y automatizar los procedimientos de gestión. En esta situación de pandemia, yo creo que una de las cosas que se ha visto es que el sector público, y lo digo con pena, pero en muchos aspectos han dejado olvidado no solamente las empresas que tienen personal especializado, sino muchos ciudadanos cerrando lo que es la atención directa. Hay que unificar, simplificar los procedimientos y en concreto con Canarias, un punto importante en el tema de la logística es que somos un ente aduanero muy diferente y es muy complejo hacer negocios industriales con Canarias. Son una dificultad más, además de la lejalía, y hay que tener esto en cuenta y hay que ponerse en un proyecto para simplificar y tener la aduana mejor del mundo, porque somos un territorio que todo viene de fuera, todo pasa por aduana. Y es impresionante, es imprescindible aquí que tengamos la aduana mejor del mundo. Yo creo que ahí es algo que se puede aportar. Por supuesto, en el tráfico aéreo es imprescindible porque siempre es transporte urgente, pero en el transporte en general. Y nada más. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo y doy paso a mis compañeros. Gracias por dejarme participar. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante, como siempre.
Tendremos oportunidad al final de plantearte algunas preguntas que ya nos surgen, de hecho, con tu intervención y, bueno, también las que nos van trasladando los participantes en este seminario. A continuación teníamos la ponencia de don Juan Jesús Dionis, que por un imprevisto de última hora pues no va a poder participar, y en su lugar pues tenemos el placer de contar con David Falcón Molina. Don David es responsable de la gestión de ingresos en Fred Olsen, es licenciado en estadística con expertos en bases de datos y máster en Big Data, y nos va a plantear pues un poco la situación del transporte marítimo interinsular y de su compañía Fred Olsen en particular. Muchas gracias, David, por participar y aceptar nuestra invitación, y cuando quieras tienes la palabra. Ok. Bueno, buenas tardes ya a todos. Agradecer también por haberme invitado, ¿no? Sobre todo a Pepe, que estaba ahí, y disculpar la ausencia del compañero Jesús, que al final no ha podido venir, ¿no? Entonces, he tenido que hacer la presentación un poco deprisa y corriendo, entonces espero que no se me quede ni muy corta ni muy larga, porque no he podido estudiarla mucho, ¿vale? Comparto la pantalla. Se está compartiendo, ¿verdad? ¿No? A ver, ¿qué dice? Ah, todavía no, ahora, perdón. Ahora sí. Sí, ahora se ve. Vale. Pues, bueno, yo en primer lugar quería pues un poco recordar qué ha pasado, ¿no? En este último año y pico. Y porque luego los datos que veremos, pues, claro, tienen relación con esta situación y con las sucesivas olas de la pandemia, ¿no? Creo que se van a ver un poco pequeñitos los números, entonces si hay algún número así un poco relevante, pues lo iré diciendo de voz, ¿vale? Bueno, recordar eso, en enero, febrero de 2020, pues empezamos a oír hablar del famoso virus, ¿vale? Hasta marzo no empezaron aquí las primeras restricciones, y eso, mitad de marzo, abril, pues tuvimos esa primera ola y ese primer confinamiento total, ¿vale? Aquí se restringió toda la movilidad, ya no solo dentro de la isla, sino interinsular también. Pero bueno, se controló, y bueno, el verano fue más o menos tranquilo. Luego hubo una segunda ola después del verano, que bueno, también se empezó a controlar sobre octubre, noviembre, también bajó un poquito. Y luego antes de Navidades volvimos a tener esa tercera, incluso una cuarta ola, que llegó hasta después de Semana Santa. Por aquí más o menos empezaron el tema de las vacunaciones, se fue controlando sobre todo, ya no tanto los casos, que como vemos aquí, pues se dispararon, sino la presión hospitalaria, y que gracias a eso, pues bueno, a pesar de tener esta quinta ola muy potente, no ha tenido repercusión en la movilidad entre islas, ¿no? Nosotros, precisamente, para tener controladas esas restricciones de movilidad entre islas, claro, hacíamos un análisis exhaustivo y tratábamos de predecir qué niveles de restricción podría haber, ¿vale? Entonces hacemos un seguimiento tanto de los casos como las ocupaciones de las UCI, en fin, los indicadores que las autoridades sanitarias usaban para determinar los niveles del semáforo y, por tanto, las restricciones de movilidad, ¿vale? Bueno, una vez que miramos eso, pues ya podemos empezar a entender qué es lo que ha pasado con la movilidad entre islas. Bueno, el 2019 empezó muy bien, no sé si se acuerdan, en febrero hubo una calima espantosa, la peor que recuerdo, pero los carnavales fueron muy bien a nivel de movilidad interinsular, tuvimos unos indianos muy buenos, etcétera, ¿no? Pero luego ya en marzo empezó todo el confinamiento, y en abril, si se fijan, no sé si se lo llegan a ver, tuvimos, abril contra abril, ¿vale? Tuvimos una diferencia del 96% en pasajeros. O sea que prácticamente desaparecieron, obviamente, no sé, nadie se podía mover, ¿vale? En mayo, creo que no me acuerdo cuándo acabó exactamente el confinamiento, pero aquí empezó ya a moverse un poco, como estamos comentando, pues el verano estuvo más o menos bien, pero aún así, si se fijan, un 25 casi % de caída respecto a agosto de 2019. Luego aquí vino esa segunda olita, vamos a llamarla así, que empeoró un poquito.
volvimos a recuperarnos después de esa ola, pero luego, lo que comentaba antes, después de Navidad, tuvimos esa ola que se fue alargando, primero en una isla, luego en otra, ¿vale? Y que duró prácticamente hasta después de Semana Santa, ¿vale? Luego, a partir de Semana Santa, pues ya con las vacunaciones y demás, ya ha empezado a haber mucha más movilidad entre islas y agosto contra agosto de 2021 contra 2019, digamos que la caída que tenemos a día de, o sea, en agosto que tuvimos fue solamente, entre comillas, del 10%. O sea que realmente si me hubieran preguntado a mí en marzo, en abril o en mayo de 2020, no hubiera dicho que íbamos a traer estos números ni de broma. ¿Por qué creo que hemos llegado hasta aquí? O sea, tener estos buenos números. Primero, sobre todo se han notado los mercados más de ocio. Yo creo que el residente canario ha optado por irse a un destino más o menos seguro, más o menos cercano, que en caso de cualquier imprevisto pues pudiera volver a su casa o lo que fuera. Eso se nota claramente porque, por ejemplo, en lo que es nuestra línea de Gran Canaria y Fuerteventura, incluso hemos hecho julio y agosto mejores números que, no sé si lo en el gráfico, pero vamos, se ve que los datos de 2021 están por encima de los de 2019, un 5% y un 4%. Lo mismo en la línea Tenerife-La Palma, ¿vale? Que aquí incluso, y a pesar del COVID, hemos hecho una apuesta de incrementar frecuencias, ¿vale? De reforzar las líneas de La Gomera y de La Palma, que antes tenían un barco compartido entre las dos islas, pues ahora tenemos 2 barcos para las 2 islas. Y entonces en La Palma hemos hecho muy buenos números, ¿vale? Tanto en julio como en agosto, pero también el tema relativo a ocio sobre todo y a pasajeros residentes. Sin embargo, en una línea como es entre Gran Canaria y Tenerife, sí hemos notado que todavía no se ha terminado de recuperar, ¿vale? Principalmente porque hay un clúster de pasajeros, más de trabajo, más de autónomos, pues eso, que entre el teletrabajo y que todavía no se ha recuperado del todo esa economía, pues ese pasajero no está viniendo, ¿vale? Y además también sospecho que es porque las 2 islas que han tenido peores datos han sido Gran Canaria y Tenerife. Entonces, los de Gran Canaria no han querido irse a otra isla igual o peor que la suya, en sentido COVID, y entonces han optado por Fuerteventura, y los de Tenerife lo mismo, no han querido ir a Gran Canaria como iban antes, y han optado por La Gomera o La Palma, ¿vale? Eso en nuestro caso particular de Feria del Sol, ¿vale? Si miramos el total del mercado interinsular, la recuperación también en agosto ha sido muy buena, ¿vale? Nosotros un poquito por encima de la media, pero en general yo creo que ese tráfico de ocio interinsular del residente canario, ¿vale? Pues sí que nos ha, entre comillas, salvado el verano, ¿vale? El problema es qué va a pasar ahora, pues no lo tenemos muy claro, porque desde que digamos, ir a la península o a Europa sea más seguro, ese pasajero de ocio igual ya no va tanto a Fuerteventura o a La Palma o a La Gomera, sino que vuelve otra vez a salir fuera. Entonces tenemos que ver si ese trabajador, ese autónomo, empieza también a viajar un poco más, y el tema es que el teletrabajo es un tema que ha llegado para quedarse. Y yo sospecho que no se va a recuperar al 100% ese tipo de viajeros, ¿no? Entre islas. Bueno, luego, al contrario, José Luis un poco decía que el pasaje no se ha recuperado de la carga así. En mi caso particular es más bien al revés. El pasaje sí que se está recuperando, está yendo más o menos bien, pero la carga, bueno, pues tuvo una caída también muy fuerte, no tan fuerte obviamente como la del pasaje, porque durante el confinamiento teníamos que seguir transportando mercancía. Recuerden el caso del papel higiénico. Pero todo el resto de mercancías se ha ido recuperando más o menos, pero se nota que, bueno, comentar una cosa, perdón, este gráfico es sobre unidades transportadas, ¿vale? Y ahí sí que ha habido un cambio de tendencia, que antes habían más unidades pequeñas y ahora se llevan menos unidades, pero unidades más grandes en el interinsular, ¿vale? Entonces, en lo que es toneladas de carga, la pérdida no es tan grande como pinta aquí, pero lo que es en unidades sí, ¿vale?
Entonces, actualmente, pues estamos llevando un 22% menos que en 2019 de unidades, ojo, de toneladas, como decía, pues estaremos un poquito por arriba, a lo mejor un 15, por ahí. ¿Vale? O sea, que no se ha recuperado tan bien como el pasaje. ¿Vale? ¿Cómo nos hemos ido adaptando a estas nuevas situaciones? ¿Vale? ¿Cómo ha sido con esa demanda, cómo hemos ido adaptando la oferta? ¿Vale? Pues lo mismo, durante el confinamiento máximo intentamos reducir los viajes al máximo, pero no podemos quitarlos todos. A pesar de que no había demanda y que la mayoría no eran rentables, pues nos quedamos con esas frecuencias mínimas para transportar la mercancía necesaria para abastecer a todas las islas donde damos servicio. ¿Vale? Eso fue abril, mayo, y cuando la demanda de pasajeros, sobre todo, se fue recuperando, pues hemos ido recuperando frecuencias. ¿Vale? Comentar que hay una línea que todavía no hemos recuperado, que es la línea de Arrecife. Era una línea nueva a principios del 2018, finales de 2018 fue cuando lo pusimos, entonces en 2019 todavía estaba esa línea incipiente, pero hemos decidido no recuperarla todavía. Ahí viene esa diferencia, porque, por ejemplo, entre Gran Canaria y Tenerife, a pesar de llevar menos volumen, hemos podido apostar un poco por mantener los mismos servicios que teníamos en 2019. ¿Vale? En La Palma, como comentaba, pues incluso hemos mejorado la oferta que teníamos antes. ¿Vale? Esto ya empezó en octubre, porque fue cuando nos llegó un barco nuevo aquí a finales de verano pasado, y entonces ese barco disponible lo empezamos a usar en la línea de La Palma sobre todo, pero en La Gomera también. Y eso, y actualmente estamos ofreciendo más servicios de los que teníamos antes. Sin embargo, en Fuerteventura estamos llevando más gente, pero hemos tratado de optimizar un poquito más la frecuencia. ¿Vale? Bueno, yo creo que... Entonces, ¿cómo nos afectaban estas situaciones, estos cambios de semáforo directamente a la demanda? ¿Vale? Aquí podemos ver, esto es los pasajeros que transportamos semanalmente, ¿vale? En barras y en líneas, los niveles de semáforo que había en cada isla de esa línea afectada. Por ejemplo, esta línea, que es la de Gran Canaria, Fuerteventura, esta línea aquí, azul un poco más clarito, es el semáforo de Gran Canaria y el otro es de Fuerteventura. Se nota claramente que cuando subían los niveles de restricciones de movilidad, subíamos al nivel 3, la demanda obviamente caía. Cuando volvía a relajarse las condiciones, pues la demanda volvía a subir. ¿Vale? En nuestra línea de Gran Canaria y Tenerife, ¿qué pasó? Pues que lo que comentaba antes de Navidad, tuvimos un buen puente en diciembre. Tenerife fue la primera que subió a nivel 3, la demanda nos cayó prácticamente a la mitad. Cuando Tenerife se empezaba a recuperar, subía el nivel de restricción en Gran Canaria, la demanda seguía baja. Cuando los dos se mantuvieron a un nivel que permitía la movilidad, la demanda volvió a subir, etcétera, ¿no? Esto nos obligaba a estar muy pendientes de, lo que comentaba, de los datos antes del COVID y a reaccionar en tiempo récord. Es decir, si preveíamos que la demanda, o sea, que la incidencia iba a subir y, por tanto, las restricciones iban a subir, pues teníamos que quitar viajes, acoplar a los pasajeros, avisar a los pasajeros, ver qué hacíamos con las tripulaciones y cuando bajaban las restricciones, pues lo contrario. Programar más viajes, buscar tripulación, intentar ponerlos con la antelación suficiente para que se vendiera. Toda esa parte ha sido de la más dura que hemos tenido durante el confinamiento, o sea, durante las restricciones de movilidad del COVID. Actualmente, a pesar de que en esta última temporada hemos tenido también nivel 3, las restricciones de movilidad no han sido tan grandes, en parte pues, por la vacunación, el certificado COVID, permitir viajar con PCRs, etcétera. Bueno, ¿y qué más hemos notado? Han habido, como se comentó antes también creo, los hábitos de compra han cambiado. ¿Vale? Por ejemplo, nuestra línea Gran Canaria Tenerife, ¿vale? Creo que no se van a ver las letras, pero lo primero que me indica es que principalmente viajaban con pasajeros de origen Gran Canaria. ¿Vale? Esto es tradicional, siempre el origen Gran Canaria siempre ha sido mayoritario en esta línea. Sin embargo, después del COVID, como podemos ver aquí, se ha dado la vuelta a la tortilla, principalmente origen Tenerife. ¿Vale? También ha cambiado que antes la gente compraba a lo mejor pues eso, unos 10 días de media de antelación.
visto lo visto, la gente no quiere jugársela y a que compre un billete y luego le suban el nivel, haya problemas en un hotel o lo que sea, y ahora la gente está comprando con bastante menos antelación, ¿vale? De 10 días han pasado a 8 días. Aquí no se nota mucho el número de pasajeros, ¿vale? De 254 a 242, pero también hemos notado que las familias no están viajando tanto aquí, familias tan grandes, ¿vale? Normalmente el que está viajando es parejas con un niño, no esas familias grandes que solían viajar antes, ¿vale? Otro cambio natural, dado las circunstancias, es antes se vendía bastante por agencias de viajes y en nuestras terminales físicas, ¿vale? Hemos notado claramente un incremento de las ventas de canales online, ¿vale? La gente no se quiere acercar físicamente a comprar el billete, prefiere comprarlo online. Esto es uno de las... O sea, igual que antes decíamos que el origen principal era Gran Canaria, yo pienso que a la larga va a volver a ser así. Sin embargo, esto va a seguir incluso incrementándose la venta por canales online, web, apps, etc. Otra cosa que hemos notado también es que antes, aquí en 2019, en esta línea, en verano, digamos que una cuarta parte de los pasajeros viajaban a pie, el resto, el 75%, con coche. Seguramente estos pasajeros luego usaban nuestro servicio de Ferrybus para moverse de la Gaeta hasta Las Palmas, por ejemplo, y no sé si es por encerrarse en una guagua con gente desconocida, etcétera, que eso se ha reducido un poquitín, ¿vale? Ahora, no tenemos tanto pasajeros a pie. Entonces, sí hemos notado mucho, y esto solo una línea, en el resto de líneas hemos notado muchos cambios parecidos en cuanto a los hábitos de compra y los hábitos de viaje de nuestros clientes, ¿vale? Como decía, nos hemos ido adaptando muy rápidamente a todos los cambios, o eso creo. Hemos podido arriesgar en algunas líneas, como lo comentaba, de incrementar incluso viajes en la línea de La Palma, mantener los viajes en la línea de Gran Canaria-Tenerife, también ser bastante agresivo en la línea de Fuerteventura. Y un poco para mí las claves han sido las siguientes, ¿vale? Nuestro principal coste, me imagino que es lo mismo en el caso de Jesús, de José Luis en los aviones o de Ginés en las guaguas, es el combustible. Entonces, es verdad que bajó muchísimo el precio durante esta etapa. Actualmente ya está recuperando niveles pre-COVID también, ¿vale? Lo bueno es que normalmente tú aseguras una compra de un combustible a un precio dado que suele ser el vigente o un poco hacer una pequeña predicción. Entonces, digamos que este año hemos tenido, y vamos a tener a lo largo de todo el año, un buen precio de combustible. Sin embargo, en esta parte del combustible sí se nos plantean retos mucho más complicados a partir del 2023, que para mí va a ser mucho más complicado que el tema COVID, y son las nuevas restricciones medioambientales que van a haber en todo el tema de transporte marítimo, ¿vale? Tanto para nosotros como para la carga marítima que nos viene de China, etcétera. ¿Vale? O sea que por aquí se avecinan unos retos muy interesantes para el transporte marítimo en particular. Luego, otra de las claves del éxito, vamos a decirlo así, ha sido la flexibilidad que hemos tenido en la parte de recursos humanos, ¿vale? Aparte de la herramienta más extrema que hemos tenido, que ha sido el ERTE, digamos que el contar con tripulaciones de un día para otro, de, oye, mañana han cambiado el nivel de semáforo, mañana necesitamos poner más viajes, recuperar gente del ERTE, sacarla del ERTE, la gente planificaba, oye, pues si no tengo que navegar, me voy a casa de mi suegra, no lo sé. Recuperar a esa gente y que operara fue complicado, pero hemos tenido todas las facilidades por parte tanto de la tripulación como por parte del Departamento de Recursos Humanos apoyándonos en esa flexibilidad. Oye, estamos pensando en hacer esto la semana que viene. Ah, vale, sin problema, vamos a intentar analizarlo. Esa flexibilidad, la verdad es que es digna de mención también. Y aparte de estos dos factores, pues lo que es el analizar los datos y tener más datos, ¿vale? Durante este año y pico de pandemia, hemos hecho todo lo posible por adquirir más datos, tener más datos más fiables, analizarlos mejor, explotarlos mejor. Ya teníamos ciertos algoritmos de predicción, de optimización, pero hemos hecho también un esfuerzo por mejorarlo, ¿vale? Esto un poco viene con lo que comentaba también José Luis a cuenta de sumarse al cargo de las nuevas tecnologías, ¿vale?
Y también, pues eso, intentar automatizar la mayoría de las tareas en base, o de decisiones, en base a estos datos. Y ahí creo que ha estado un poco el que nos haya ido razonablemente bien, salvo los primeros meses de confinamiento. El resto de la pandemia hemos trabajado mucho y hemos sufrido mucho, pero nos ha ido relativamente bien, ¿vale? Bueno, pues yo creo que esto es un poco lo que yo quería comentar. No sé si se me quedó algún punto por ahí. Perfecto, gracias David por ajustarte al tiempo y muy interesante también tu intervención. Al final tendremos oportunidad de trasladarte también algunas preguntas. Y bueno, sin detenernos mucho, vamos a pasar al siguiente ponente, que es don Ginés León Rodríguez. Él es responsable del Departamento de Big Data de TIPSA, licenciado en Estadística, máster en Logística, en Matemáticas aplicadas en Big Data y Business Intelligence. Y bueno, también ha colaborado con nosotros en las anteriores sesiones de esta jornada. Agradecerle a él también el que haya aceptado nuevamente participar con nosotros y de nuevo mostrarnos cuáles son sus estudios y sus predicciones acerca del comportamiento de los pasajeros en transporte público, específicamente su compañía. Cuando quieras, Ginés, tienes la palabra. Muchas gracias de nuevo y bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias, sobre todo a ti, Rosa Marina, y a Pepe, por la invitación y seguir contando con nosotros. La línea que voy a seguir es la misma que se ha seguido anteriormente. En todas las empresas, pues impactó un poco lo que es el COVID, ¿no? Y cómo va siendo la recuperación. Que aunque seamos sectores diferentes, pues al final es bastante parecido, ¿no? Esta diapositiva la puse en el primer ciclo de estas charlas que han habido acerca del COVID y creo que están ahí, ¿no? Que igual que el volcán de La Palma, pues quedarán siempre grabadas en nuestra vida o existencia, y es el ver unas imágenes que nunca hubiésemos imaginado pues verlas, ¿no? Que eran calles desiertas, estaciones o intercambiadores completamente con los vehículos parados. Prácticamente pues parecía que el ser humano no existía, ¿no? Cuando los recorría. Esta gráfica es parecida, como decías, tanto para Vinter como para Freolsen como para nosotros. Las medidas, ¿no?, de confinamiento pues tuvieron un impacto en la movilidad, y aquí vemos pues las gráficas, ¿no?, de 2020, ¿no? Como cuando a partir de mediados de marzo las medidas, las restricciones en cuanto a movilidad y confinamiento fueron bastante agresivas, pues la caída fue brutal, pasando casi de los 180.000 pasajeros diarios a unos pasajeros que en algunos casos no llegaban ni a los 40.000. Estamos hablando de los días laborales, y después vemos que a medida que se van retirando esas restricciones, pues se va recuperando un poco el pasaje, ¿no? En esta gráfica vemos el impacto, ¿no?, del 2019 frente al año el 2020. Vemos que ya en el 2020, pues el confinamiento que se produjo en marzo, abril, mayo, ya levantando restricciones, pues no se nota, pero vemos que hay un pequeño crecimiento que empieza a partir de junio o julio, ¿no? Pero cuando decimos este crecimiento es suficiente para parecernos a cómo estábamos anteriormente, nos venimos aquí y estamos comparando el 2019 con el 2021 y vemos que todavía nos falta bastante para llegar, ¿no? Hay meses en los que parece que empezamos a recuperarnos bastante y bueno, sobre todo a principios de año todavía estamos bastante alejados, ¿no?, de cómo estábamos en el 2019, pero a medida que va pasando el año, pues parece que hay una tendencia a que quiere parecerse, ¿no? En agosto ya las diferencias comparadas con agosto del 2019 está en torno al 13%, ¿no? Y veníamos de unas diferencias en torno al 40%.
¿Por qué pasa esto? Pues hay zonas de la isla que se han recuperado más y zonas que se han recuperado menos. El sur de la isla, con la falta de turistas, se ve lentamente una pequeña recuperación. Pues vemos que todavía no está en los índices que se espera o los índices que ha alcanzado el resto de zonas. Pero cuando analizamos zonas en las que habitualmente estamos viendo bastante movimiento, ¿no? o uso dentro de lo que es los servicios urbanos de Santa Cruz y La Laguna, vemos que todavía nos falta ese 14-13%, ¿no? Los urbanos se han comportado mucho mejor que los urbanos, ahora lo veremos, pero esto nos está diciendo que todavía nos queda que arañar o que crecer ese 13 o 14% en las zonas urbanas para llegar. ¿Por qué vemos los vehículos, algunos de ellos tan llenos? Pues lo de siempre, ¿no? Concentración de la movilidad en determinadas horas del día. Y por otra parte, los recursos no están al 100% como los teníamos en el 2019. No es que se haya despedido a nadie, pero sí no se han incorporado personal cuando éste se ha jubilado o por enfermedad, ¿no? La empresa no tuvo que entrar en un ERTE porque las condiciones de restricción de uso del transporte público, que llegaron a ser de un uso del 33% de la capacidad, obligaba a mantener a los vehículos trabajando, porque si no, la empresa no, colapsaría el sistema en el sentido de que no habría suficiente transporte como para la demanda que se estaba teniendo. Entonces, por ese lado, pues nosotros nos salvamos de lo que fue el ERTE, ¿no? Aquí vemos a fecha actual, ¿no? Cómo están los porcentajes de caída. La línea norte y sur está cayendo un 47%. Esto viene determinado por la falta de turistas que utilizaban estos vehículos o estas líneas para ir a los aeropuertos o visitar, por ejemplo, la zona norte de la isla, el Loro Parque, Puerto La Cruz, etcétera. El sur sigue en una caída del 37%. Y aquí vemos que el urbano de La Laguna se ha recuperado bastante, con una caída de un 14%. Y vemos que la línea Santa Cruz centro-sur es de las que más se ha recuperado, ¿no? Que son las líneas, la 110 y 111, que conecta con el sur. ¿Por qué es esto? Es una línea utilizada sobre todo por trabajadores y el poco turista que llega, pues también la está utilizando. Esto es una gráfica de la estimación que tenemos para este año. Ahora veremos haremos un repaso muy por encima de cómo hacemos estas predicciones. Y bueno, coincidimos también aquí con Vinter que la tendencia es que en el 2022 o finales 2022, 2023, ya estemos en porcentajes del 2019. Todavía nos quedan unos meses buenos para llegar a lo que era el 2019, sin tener en cuenta el crecimiento que había en 2021, que comentaba David de Freolse. Enero y febrero, el crecimiento respecto del 2021 respecto al 2020 era significativo, por decirlo de alguna forma. Una de las cosas que no trajo el COVID fue los cambios de patrones de movilidad, que aquí vemos que en el urbano de Santa Cruz pues se ha recuperado, ¿no? Aquí vemos que antes del COVID había 2 horas de máxima afluencia al transporte público, que era a las 8, concentrado en los servicios para ir al trabajo, y el de las 2 que se corresponde con la salida. La época del COVID, del confinamiento estricto, por llamarlo de alguna forma, el pico se nos rodó a las 12 del mediodía, y ya el año pasado, el 2020 y el 2021, pues el pico de las 8
se mantiene y tenemos aquí una pequeña lucha, ¿no? Discrepancia entre si es la una o las dos, ¿no? Pero vamos, que está bastante bien concentrado. En la zona sur, pues vemos que también los horarios han cambiado, ¿no? Antes del COVID, o sea, teníamos que el pico era a las 10. Esto coincidía con la salida con el uso del turista de los autobuses, una vez acababan los desayunos en los hoteles, y a las 2. Después se nos centra a las 12 en la época dura del COVID, y después, una vez ya las fases de restricciones duras empiezan a suavizarse, volvemos a tener dos picos, ¿no? de demanda, pero ya no está el de las 10. Nos aparece uno que es menor que el de las 10 a las 7 de la mañana. Y volvemos a ver, igual que Santa Cruz, el pico empieza, digamos, a rodarse de la 1 a las 2. Y la zona norte, pues, presenta casi un comportamiento similar al de Santa Cruz, ¿no? Que son zonas que se han recuperado, que el impacto del turismo no fue tan grave o no es tan grande como el del sur, y mantienen una movilidad en el uso del transporte público, pues parecido al de la zona centro, ¿no? Santa Cruz, La Laguna. Pongo esta imagen porque fue una imagen bastante chocante. La flota se pagaba en la época de alta restricción un 90%. La reacción de las compañías fue quitarse ese inmovilizado, esos coches que no se estaban utilizando, y ahora empezamos a tener un problema con los coches alquiler, en el sentido de que si queremos alquilar, pues con solo hacer una búsqueda vemos que no hay, y para conseguir un coche de alquiler ahora en la isla es bastante complicado. Las compañías se están poniendo las pilas, intentando adquirir, pero también viendo a ver qué es lo que pasa con el turismo. La forma nosotros de ajustarnos también a los cambios de patrones de movilidad fue a través del dato. A través del dato podíamos decir o informar al departamento de operaciones de la empresa los cambios que podría hacer para adecuarse a la demanda, es decir, cubrir o poner más oferta allí donde había más demanda, retirando oferta donde la demanda era menor, ¿no? Estos algoritmos o este trabajo está englobado dentro de un proyecto de cursos de doctorado de un chico que tenemos dentro de la empresa, y se está vamos, se ha lanzado a varias revistas a ver si al final nos lo publican. Está en vías de ello, ¿no? ¿Qué hace el algoritmo? Pues básicamente lo que hace el algoritmo, así a grandes rasgos, es detecta los viajes de alta ocupación, y viendo los viajes de alta ocupación lo que hace es introducir en esa misma, digamos, hora-minuto, pero a lo mejor adelantado, retrasado, 15 minutos, otro viaje, ¿vale? Aquí tenemos dos viajes, por ejemplo, de la 14 y la 15 de alta ocupación, que llevaron 46 y 40 personas. Esto no es la guagua llena con las capacidades actuales, pero es una guagua llena con las capacidades, con las restricciones que nos puso el ministerio. El algoritmo entonces lo que hace es reforzar estos dos viajes, y el resto de viajes de ese conductor, el resto de jornada, lo va poniendo en viajes que tenían una alta demanda. Al final lo que estamos haciendo es, digamos, es mejorando la oferta, y cuando mejoras una oferta y la pones muy buena, que casi el usuario no tiene que mirar cuando pasa la próxima guagua, sino simplemente esperar por ella, pues crea un efecto llamada, es decir, hay un incremento de la demanda. Y por otro lado, pues como no se podía contratar, pues este conductor, digamos, lo retiramos de viajes que tenían una baja ocupación. Estamos hablando de viajes que en todo su recorrido llevaban menos de 6 personas, y que el tiempo de espera del usuario no superara los 15 minutos. Al final, incluso aquí, el algoritmo decía si el usuario era frecuente en ese viaje o en esa línea, para tomar decisiones en las que el pasaje se viese lo menos afectado posible.
Se hizo una prueba piloto, se retiraron casi, creo que fueron 15 conductores que fueron a las estaciones y estuvieron esperando allí. Y bueno, las reclamaciones y quejas pues no existieron, ¿no? Esto es una herramienta que al final no se está utilizando en ese sentido tan drástico, pero sí está ayudando para ver qué es lo que está pasando y saber dónde hay que inyectar, ¿no? Y después donde se equilibra, pues ya lo está haciendo el departamento de planificación, sobre todo trabajando conjuntamente con lo que son los sindicatos, ¿no? Y que no cree, digamos, un rechazo, ¿no? Este tipo de herramientas están muy bien, pero también su uso tiene que estar muy medido y las personas al final que les tiene que crear confianza. ¿Cómo sabemos lo que va a pasar? Pues al final hemos desarrollado una serie de algoritmos predictivos que lo que están haciendo es ver qué es lo que está pasando ahí fuera para decirnos qué es lo que va a pasar dentro de la empresa. Tradicionalmente los datos, los modelos predictivos, trabajaban con los datos internos de la empresa y obviaban muchas veces o no había información de lo que estaba pasando ahí fuera y ahora con lo que es el boom, ¿no? del Open Data y el boom también de las herramientas analíticas que nos dispone el mercado, pues nos permite llegar a tener una información que es de mucho valor para estos modelos, ¿no? ¿Qué datos estamos utilizando nosotros para estos modelos predictivos? Pues nos hemos construido cada una de las fases a las cuales les decimos al algoritmo en qué periodo estuvo y en qué consistió la fase. Que para nosotros en qué consistió la fase es si los porcentajes en los que se podía entrar, los porcentajes de ocupación de los vehículos, que si se podía entrar en el interior de un bar, si no se podía entrar o hacer la comercialización dentro, o las restricciones que tenían ellos también de capacidades. Además de estos datos, le introducimos la evolución del COVID y el IA7, la incidencia acumulada a 7 días y a 14. También le introducimos los valores de presión de ocupación, ¿no? de presión hospitalaria, de la ocupación de la UCI. Todos estos datos los centramos en Tenerife, ¿no? Porque las predicciones que estamos haciendo es el transporte público de Tenerife. También la evolución de la vacunación. También le estamos dando los datos de población para saber qué tanto porcentaje de la población está vacunada y cuáles han recibido una segunda dosis. También le estamos metiendo los datos de pasajeros aéreos, que eso lo sacamos del ISTAC. Estos datos son muy importantes, sobre todo para la reactivación del sur y el turista. Y últimamente hemos empezado a sacar los datos del NAP, que es un punto de acceso nacional de datos tanto de transporte público, ferroviario, marítimo y aéreo, que en estos datos pues tenemos una visión a 2 meses vistas de la programación de las compañías aéreas. Es decir, estoy a jugar con ventajas. Si ya no sé lo que ha pasado, sino cómo están, digamos, planificando, ¿no? o ofertando las compañías aéreas. Esta semana hemos hecho varias peticiones a esta entidad del ministerio y esta semana ya nos van a poner dentro de los datos qué tipo de avión es. Con el tipo de avión ya sabemos la capacidad que tiene, la capacidad máxima. Y bueno, y después también la unificación de vuelos. Por ejemplo, en Tenerife Norte hay varias compañías que operan a Madrid a las 7 de la mañana, pues un vuelo con el mismo avión, y hasta la semana pasada te salían 7 vuelos diferentes. Ahora ya han metido un indicador para saber que eso corresponde a una única salida. Al final aquí podemos ver incluso si el viaje está activo, si está cancelado o ha sido modificado. Al final las compañías aéreas están haciendo un trabajo por nosotros. Estamos viendo cómo ellas están tanteando, digamos, la economía y la movilidad y están haciendo sus planificaciones, ¿no? a largo plazo. Al final esto lo utilizamos nosotros para saber o para proponer una planificación que esté ajustada a la llegada de los vuelos en cada uno de los aeropuertos.
También estamos utilizando la evolución de mercancías, que cada vez más hacia Canarias parece que hay una tendencia de abastecernos por vía marítima. Y al final lo que tenemos pues son estos resultados, ¿no? Todas las noches se están calculando una serie de las redes neuronales de predicción que utilizan todos estos datos y nos están dando una predicción de cierre de año de casi 36, 37 millones. Si esto lo hubiésemos visto 2 semanas o 3 semanas antes de que se hubiesen abierto los colegios, ¿no? Y esos estudiantes han empezado a coger otra vez el transporte, digamos, el transporte público, pues hubiésemos estado quizás en torno de los 35.900, casi un millón menos. Aquí vemos cómo las redes todos los días van prediciendo y se van, digamos, comportando más o menos similar dependiendo de los últimos datos con los que está trabajando, ¿no? Y ya para acabar, pues esta es una imagen de antes del COVID, que continuamente la podíamos ver en los periódicos y en los medios de ocupación. Esto nos lo dejó el estado de alerta en máximo confinamiento, una imagen también para el recuerdo. Las primeras fases, pues empezábamos a ver ya que el tráfico se empezaba a recuperar y parece que la nueva actualidad, ya nos dirá Miguel Pintor, parece que la nueva actualidad empieza a parecerse un poco a la anterior, ¿no? Creo que no hay mucho que decir porque ya cada vez que cogemos el coche en las horas puntas, pues nos vamos encontrando con las colas y los mismos puntos, en los mismos puntos y a las mismas horas que antes del COVID. Pues nada, espero haber estado en tiempo y forma. Esta ha sido un poco lo que es la presentación. Y bueno, te dejo ya la palabra, Rosa María. Perfecto, Inés, muchas gracias. Gracias también por ajustarte al tiempo. Muy interesante, como siempre, tu intervención también. Y bueno, como el resto de compañeros, pues al final ya tendremos oportunidad de plantear algunas cuestiones. Ahora, en último lugar, pero no por ello obviamente menos importante, tenemos con nosotros a Miguel Pintor Sepúlveda, que él es jefe de servicio de carreteras y paisaje del Cabildo de Tenerife. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y máster en Business Intelligence y Big Data. Bueno, él se estrena en esta serie de congresos. Para nosotros es muy interesante tener la visión del técnico del Cabildo que maneja con toda la información de tráfico. Además, es una persona con la que hemos colaborado en el pasado con la cátedra y en diversos estudios. Y agradecerle personalmente que haya aceptado esta invitación y darle la bienvenida. Y cuando quieras, tienes la palabra, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa Marina, y buenas tardes. Creo que se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. A ver, mi ponencia de hoy está dedicada a las variaciones en el aforo medido en las carreteras de la isla desde la erupción de la COVID-19 el año pasado. La carretera es un magnífico indicador de la actividad de un territorio. Se han realizado estudios que demuestran una correlación fuerte entre tráfico y actividad económica en términos de PIB, y los datos de tráfico nos pueden servir de guía a la hora de determinar cómo ha variado esta actividad en la isla desde marzo del 2020 hasta hoy. En ingeniería de carreteras, los datos de tráfico son imprescindibles para planificar y proyectar. La sección tipo de una carretera debe ajustarse a su demanda y los firmes se diseñan en función de las solicitaciones que soportarán, especialmente de vehículos pesados. Es por esto que las diferentes administraciones con competencias en carreteras deben contar con un plan de aforos de la red para estudiar su evolución. El dato que más se utiliza es el de la intensidad media diaria, o IMD, que se calcula como la media diaria de los vehículos que circulan por una sección determinada durante un año natural. Es decir, se mide el número de vehículos que pasan a lo largo de todo el año y se divide por 365. Y generamos además habitualmente los planos anuales de IMD de todos los puntos de aforos de la isla. Actualmente estamos trabajando en ampliar esta red por la necesaria digitalización de las redes de carreteras, lo que exige ampliar de forma importante el número de aforadores para permitir el uso del dato en todo tipo de aplicaciones de movilidad. El Cabildo de Tenerife mantiene en su plan de aforo cerca de 500 puntos de medida a lo largo de la isla, siendo de varios tipos. Voy a pasar rápidamente sobre cómo se miden estos datos para que lo entendamos, ¿no?
Las estaciones permanentes son estaciones de tomas de datos que miden el tráfico de forma continua a lo largo de todo el año y guardan los registros horarios de cada uno de los carriles que se miden y las velocidades medias. Cabildo de Tenerife fue pionero en el uso de este tipo de estaciones y ya en 1998 mantenía una red de 26 estaciones de toma de datos que mediante conexión de datos vertía las mediciones en los sistemas centrales del Cabildo. Actualmente el número de estaciones permanentes ha elevado hasta casi 40. Las estaciones primarias son otras estaciones en las que se realiza una medición semanal, de una semana completa cada 2 meses, mientras que las estaciones de cobertura se fueran una semana al año nada más. Para estimar la IMD, la intensidad media diaria en las estaciones primarias y de cobertura, lo que hacemos es asignarles una estación con comportamiento similar en la zona del grupo inmediatamente anterior y se elevan los periodos medios al resto del año. En cuanto a las tecnologías utilizadas, tenemos las estaciones de espiras, que consta de un cable eléctrico que se coloca bajo el pavimento formando un lazo. Cuando un vehículo pasa sobre la espira, genera modificaciones en la corriente eléctrica que circula por ella, que es detectada por el aforador. En función de cómo sea esta variación, el aforador además es capaz de determinar el tipo de vehículo de que se trata, ya sea ligero o pesado. Por eso en la comunicación veréis que he preparado diferentes gráficas para vehículos, el total de vehículos que pasan por una sección o solo para vehículos pesados. Además, se pueden colocar 2 espiras consecutivas, como se ve en la figura, y esto permite al aforador medir la velocidad del vehículo y detectar otras incidencias como la formación de colas. La tecnología más moderna es la de aforadores por imagen, que venimos utilizando desde hace unos 15 años en el Cabildo en el interior de los túneles. Los resultados a cielo abierto no son tan exactos por las diferencias de iluminación, lluvia, suciedad en las cámaras. Exigen una buena localización, que no siempre es posible, y mucho mantenimiento en la limpieza de las cámaras. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de datos que manejamos, vemos en la imagen una ortofoto del área metropolitana, en la que se observan puntos rojos en las estaciones de espira y en azul en las de goma. Además, se realizan habitualmente estudios especiales, sobre todo en enlaces. Aquí vemos igualmente los puntos aforo en el resto de la isla, que como comenté anteriormente, se acercan a los 500, 497, si no recuerdo mal, tenemos ahora mismo en nuestras bases de datos. Con los datos recogidos se pueden realizar todo tipo de cálculos. En la imagen vemos el número de vehículos kilómetros diarios en cada uno de los términos municipales de la isla. Este indicador es mucho más fiel al tráfico real que soporta la red, ya que la IMD simplemente nos informa de la cantidad de vehículos que circulan por una sección determinada, sin considerar el número de kilómetros que realiza este vehículo. Sin embargo, los vehículos kilómetros son el resultado de sumar las distancias recorridas por todos los vehículos, en este caso dentro de cada municipio. Otro de los cálculos que se pueden realizar son las intensidades medias diarias por municipio. Este dato es especialmente elevado en la isla de Tenerife, como se puede observar en esta figura, en la que la IMD media en las autopistas en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife se eleva hasta casi los 100.000 vehículos al día. Estos son datos de hace 3 años, en 2018, si no recuerdo mal. Ya centrándonos en la comunicación de hoy, he estado preparando un pequeño estudio exploratorio de los datos de algunas de las estaciones permanentes para hacer un comparativo de lo que ha pasado estos últimos años con lo que ha pasado desde la irrupción del COVID. Los datos utilizados son los aforos diarios desde el 1 de enero de 2018 y además fueron recogidos la semana pasada, por lo que incluían datos de este mismo mes. El primer ajuste que realicé pretendía estudiar la serie temporal separándola en 3 curvas de tendencia estacional y una tercera de ruido, como es habitual. Los resultados que obtuve no se ajustaban del todo bien, aunque en algunos casos pude obtener conclusiones interesantes. Los ajustes además se han realizado haciendo uso de aforos diarios, que vemos aquí a la izquierda, y también de medias semanales, que es la misma gráfica, pero un poco más limpia. Tras el fracaso de la descomposición de series temporales, he pasado a trabajar con medias móviles simples, que nos permiten eliminar de la gráfica de aforos diarios el ruido que se genera los fines de semana. Si os dais cuenta, la gráfica de la izquierda, estos son los datos de aforos diarios desde 2018, y claro, la gráfica queda muy sucia porque es que los fines de semana bajaba mucho el tráfico y entonces queda muy gruesa. Entonces lo que he hecho es hacerle una media móvil simple, ¿no? Finalmente, algo parecido se ha hecho con los datos de vehículos pesados, ¿vale? Estos son datos de la estación de Somosierra. Los datos de los vehículos pesados, al contrario que en la anterior diapositiva, vemos que estamos hablando de tráficos de 120.000 vehículos al día en una sección. Sin embargo, aquí bajamos mucho de escala y bajamos a 1.200, 2.000 vehículos día. Y pasamos ahora a comentar los resultados obtenidos para cada una de las estaciones que he estado estudiando, ¿no?
Para cada una de ellas se presentarán las medias móviles simples obtenidas a partir de los datos de aforo diario para la total de los vehículos y únicamente para los vehículos pesados. O sea, esta es la gráfica completa sucia, esta es la media móvil, esta es para el total de los vehículos que pasan por cada sección y esta es para los vehículos pesados. Como decía antes, pasamos en esta estación, por ejemplo, pasamos de valores de 25.000 vehículos al día a valores de 1.250, ¿no? Esta primera estación se encuentra en el tramo de autopista TF1, saliendo de Santa Cruz de Tenerife y antes de la confluencia con la TF4, que es la vía de penetración a Santa Cruz por el sur. Vemos como tras el COVID no ha recuperado totalmente el tráfico. O sea, ya estábamos en estos niveles y hemos bajado. Y sin embargo presenta puntas de tráfico pesado. Es importante tener en cuenta que estas puntas pueden tener un origen coyuntural, pero que también pueden ser debidas a otros efectos como la ejecución de una obra en las inmediaciones del punto de aforo, ¿no? Similar al anterior en lo relativo al tráfico total es la estación en el enlace de Santa María del Mar Añaza, de la TF1, en la que se observa el rápido crecimiento del tráfico tras el confinamiento, sin alcanzarse desde entonces el nivel de tráfico previo a la COVID. Estamos muy cerca, ya nos estamos acercando, pero no lo hemos conseguido. Prácticamente todas las gráficas además van a mostrar algunos dientes de sierra que probablemente son debidos a las restricciones de movilidad que tuvimos finales del año pasado, principios de este, ¿no? Que se notaron bastante, ¿no? También es similar el gráfico de la TF2, que es la carretera que une Santa María del Mar con las Chumberas. En esta estación vemos cómo el tráfico tras el confinamiento casi ha alcanzado los niveles prepandemia, después de la caída que sufrimos durante el confinamiento. Algo parecido ocurre en la TF4, que es la vía de penetración a Santa Cruz por el sur, en el que el tráfico se mantuvo casi al 90% del previo a la pandemia hasta este verano, que casi alcanzó su nivel habitual, como vemos en esta punta que tenemos aquí. Similares anterior y a la mayoría de las estaciones en el área metropolitana son los datos en el túnel de la 3 de Mayo. Esto además es indicativo del tráfico que hay dentro de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? El túnel 3 de Mayo es la salida natural hacia el norte. A Somosierra, en la autopista del norte, a su salida de Santa Cruz de Tenerife, es una de las estaciones con más tráfico de la isla. En la gráfica se observa cómo se ha producido un pico de tráfico antes del verano, que casi nos ha llevado a valores anteriores a la crisis del 2008. Los vehículos pesados han ido creciendo desde el confinamiento de forma continuada, como se puede ver aquí, ¿no? Esta estación se encuentra en la autopista del norte cerca del campus de Guajara, cerca de la universidad. Observamos en ella cómo el tráfico tras el confinamiento se ha mantenido en valores alrededor del 20% por debajo de los habituales, incluso por debajo de los mínimos anuales anteriores de agosto, ¿no? Algo más de tráfico han recuperado las estaciones situadas en la vía de Ronda, en la carretera TF13, que finaliza en la punta del Hidalgo. Esta en particular, bueno, he preparado un planito con un punto rojo en el punto exacto donde está la estación. Esta está en la vía de Ronda en su paso por la laguna, ¿no? La que vemos como efectivamente el tráfico prácticamente se ha recuperado, con algunos altibajos. Muy similar al anterior es la gráfica en la misma carretera, pero a la altura de Tegueste, donde casi prácticamente estaremos menos de un 10% por debajo de lo habitual. También observamos cómo no se ha recuperado aún del tráfico totalmente en la estación situada en el enlace del Padre Anchieta, que presenta una tendencia lenta a la recuperación total del tráfico. Entonces, a esta fecha actual seguimos por debajo, pero parece que la tendencia es ascendente, ¿no? Similar en la estación de la autopista del norte frente a los bomberos de la laguna, sin recuperación del tráfico tras el confinamiento. Aquí voy a presentar dos gráficas que están mal, los datos están mal. He estado investigando y resulta que se nos había producido, tanto en esta como en las siguientes, nos han producido unas puntas de tráfico que no son reales. Ha sido debido a un problema con la electrónica de las dos estaciones de toma de datos, que casualmente además son consecutivas, ¿no? Claro, cuando lo vimos en dos estaciones consecutivas nos sorprendió, pero no. Simplemente un problema con la electrónica, ¿no? Aquí lo que vemos es algo parecido, ¿no? Esto es en la zona norte, esta es frente a la ermita de la Cruz Chica en la TF5, la autopista del norte, y la siguiente es una situación similar en La Matanza, ¿no? En la autopista del norte, en la que vemos que los tráficos prepandemia pues prácticamente se están alcanzando ya a lo largo de este año. Saltamos al término municipal de Higo de los Vinos, en el que vemos como la tendencia actual es de recuperación del tráfico de prepandemia, tanto en el tráfico total como en el tráfico pesado. Hubo algunos altibajos, pero la tendencia ha sido la tendencia a recuperarse totalmente. Y de aquí saltamos directamente al sur turístico. En el sur turístico
las modificaciones se ha estado comportando de forma muy distinta al área metropolitana y el norte de la isla, ¿no? Las 3 estaciones de toma de datos analizadas presentan patrones muy diferentes al resto de la isla, como ya he dicho. En esta, situada en la TF47, que es la carretera que va de Armeñime a Puerto Santiago, se observa cómo el tráfico no se ha recuperado totalmente. La gráfica de vehículos pesados cae de forma importante a finales de 2018, pero no es debido a otra cosa que a la puesta en servicio del tramo del anillo en la zona y de la conexión de este anillo con Fonsalía, que lo que ha hecho es desviar parte del tráfico pesado y prácticamente no ha tenido incidencia, sin embargo, en el tráfico total. De hecho, ha incrementado ligeramente. Estas sensaciones y las siguientes son especialmente interesantes. Se observa cómo tras el confinamiento el tráfico de vehículos totales cae más de un 20% y se mantiene en meseta hasta mayo de este año, mes en el que se produce un rápido aumento del tráfico. Más acusado aún es este efecto en el tráfico de vehículos pesados, que baja a la mitad tras el confinamiento para superar los valores prepandemia la pasada primavera. Bueno, aquí se ve muy bien lo que ha estado pasando en el sur en estos últimos meses, ¿no? La recuperación es lenta, ¿no? Algo similar ocurre en la estación a la altura de Los Cristianos, en la autopista del sur, a que los tráficos tras el confinamiento bajan aproximadamente un 40%, para comenzar a incrementarse a principios de este año, aunque no se han recuperado aún los niveles prepandemia en el tráfico total. Y bueno, quedan solo 3 estaciones que son muy similares, que son 4 estaciones, perdón, que son las incluidas en el estudio, que se sitúan en el arco desde el sur turístico del Valle de Güímar. En estas vemos cómo se produce una rápida recuperación tras el confinamiento, alcanzando valores similares a los prepandemia, y luego, tras esta recuperación, se vuelve a caer hasta un 25% para luego recuperarnos lentamente. Esta es la estación que está en el Porís de Abona, en la autopista del sur. Esta es la estación de los túneles de Güímar, que vemos el mismo efecto. Hay una caída, un pico y una recuperación desde el confinamiento. Algo parecido ocurre en la estación que tenemos en Güímar. Y finalmente algo similar en la estación de la Caletilla Punta de la Red. Y eso es todo con respecto a los datos que tenía que presentar. Evidentemente, lo que estamos viendo es que, por suerte y por desgracia, los tráficos en las carreteras de la isla están, si no recuperados, en vías de recuperarse rápidamente. Y digo por suerte y por desgracia porque, por suerte, se están recuperando, porque eso significa que la actividad se está recuperando, pero por desgracia estamos volviendo a situaciones de congestión, porque si no cambia nada, pues no saldremos de esta situación en la que vivimos, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Perfecto, gracias, Miguel. Muy interesante también. Bueno, ahora tenemos un tiempo para plantear preguntas a cada uno de los ponentes. Pepe, no sé si ha llegado alguna pregunta por parte del público, de los que tenemos conectados. Al público a que realice las preguntas que estime oportuno. Yo, por mi parte, quería plantear ya inicialmente, porque es algo que he visto que coincidió en prácticamente todos los ponentes, la importancia que está teniendo los datos, el volumen de datos que se está pudiendo manejar actualmente con las técnicas de inteligencia artificial. No se te oye bien, Pepe. ¿Tienes algún problema con el micrófono? A ver si ahora se me oye mejor. Mejor. Estaba diciendo que por la exposición de los 4 ponentes se ve la importancia que está adquiriendo el uso de los datos para la actividad tanto de las empresas como para ofrecer un servicio de mayor calidad. Creo que esto es un condicionante importante y que creo que están todos tratando de explotar esa tecnología y esas posibilidades que ofrece. Y lo que quería plantearles a algunos, pues su visión de cuál es la importancia que esto puede tener y la necesidad de contar con especialización y gente formada en estos aspectos para poder abordar los retos que se plantean ahora a partir de esta situación que se nos ha planteado. No sé si alguno quiere empezar a contestar. Bueno, tomo la palabra yo, que creo que soy de los ponentes el menos capacitado, pero precisamente por eso, por dar una visión. O sea, hay matemáticos, hay gestión de datos y
yo soy más de gerencia y veo los resultados, no soy tanto fabricante. Es imprescindible, o sea, la última formación que yo he estado haciendo es que la toma de decisiones tiene que estar basada en los datos porque elimina el ruido. Evidentemente, el uso y las herramientas. El último desarrollo que he hecho en mi trabajo, en mi empresa, fue bueno, un análisis masivo de datos con unos resultados sorprendentes que me han descubierto cosas que llevaba años trabajando con ellos y que he descubierto cosas nuevas al hacer un análisis de datos. Yo no soy el que está capacitado, de los otros ponentes con seguridad muchísimo más, a la hora de cómo hacerlo, cómo analizarlo, pero el hecho de sacarle rendimiento a la presentación de datos, a la toma de decisiones por parte de gerencia, es imprescindible ya. No presentar ideas, no presentar modificaciones que no tengan una base de ya y datos, no una estadística simple, sino datos cruzados, múltiples parámetros, ver series, ver tendencias, insisto, no como técnico, sino como a la hora de tomar decisiones hay que apoyarse de datos. Para mí es uno de los, dentro de lo que puse yo, decir, hay que entrar en la tecnología y el que no entre se quedará fuera. Este es uno de los puntos. Bueno, yo rápidamente contestar a tu pregunta, yo creo que es que el que no entre en este camino está muerto, ¿no? No es casualidad que de los 4 ponentes, 3 seamos compañeros del máster de Big Data que hicimos hace 5 años. Las empresas que no manejen el dato tienen los días contados y las administraciones públicas que no lo manejen tomarán malas decisiones, ¿no? Y lo que sí es importante es generar perfiles mixtos, ¿no? O sea, en el caso mío, por ejemplo, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertos y se me ocurren problemas que resolver de la ingeniería en la que trabajo gracias a mis conocimientos en Big Data, ¿no? Y probablemente no se me ocurriría la solución a esos problemas si no tuviera un perfil mixto, ¿no? Sí, para añadir un poquillo más, yo creo que hemos ido en la misma línea tanto José Luis Becerra como Miguel Pintor. Al final, los perfiles que tenemos detrás, por ejemplo, el mío en particular, aparte de ser matemático, estuve 9 años en la dirección de logística de 4 empresas a nivel de Canarias. Sabes de negocio y tienes que compaginar, ¿no? Tienes que orientar el dato a que terceras personas sepan entenderlo, interpretarlo y ayudar en la toma de decisiones. Aquí hemos visto solo una pequeña capa de lo que es el dato, que está enfocada a lo que son modelos predictivos, pero ahora hoy en día muchísimas empresas y para empezar, la primera, la Universidad de La Laguna está con el uso de los pequeños robots, ¿no? o los RPA, que lo que hacen es, digamos, a través de los datos, hacer todo aquel trabajo que es metódico, que es tedioso, de técnicos y administrativos para que parte de su trabajo se transforme, no hablo de eliminar, sino de transformar, a ver que esos, digamos, pequeños RPA han hecho bien su labor, ¿no? Y su trabajo empiece a partir del análisis y la toma de decisiones, no en la construcción de esos o en la transformación de esos datos para convertirlos en, digamos, en información, ¿no? Y yo también, para aportar mi gotita, yo creo que no es nada de que no se suba o lo que sea, es un tema que ya está y tanto la adquisición como almacenamiento, como explotación de todos los datos, el coste ha bajado muchísimo y los beneficios que te puede dar eso son, vamos, infinitos comparados con lo de tomar una decisión a ciegas, que es la de tomarla sin esos datos, ¿no? Entonces, como comenté, pues nosotros también durante este confinamiento, durante la pandemia, hemos intentado ampliar nuestro catálogo de datos, también como comentaba Ginés, de datos externos, de incluso datos internos, buscar más datos, sensorizando o lo que sea, ¿no? Entonces, toda esa adquisición, almacenamiento y explotación ahora mismo es muy barato para tener perfiles adecuados, ¿vale? Que es un poco donde ahora mismo creo que hay un pequeño cuello de botella. Bien, muchas gracias. Uno de los asistentes, Aidan Expósito, nos plantea la siguiente pregunta.
Para 2050, la Unión Europea debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte en un 90%. La crisis del COVID-19 ha sido un gran experimento a este respecto con las limitaciones a la movilidad. Por lo que podemos ver en las charlas, la actividad del transporte vuelve a recuperarse a niveles previos al COVID. ¿Es posible alcanzar cero emisiones en el transporte manteniendo el crecimiento económico? ¿O por el contrario, el decrecimiento es algo necesario? Yo por mi parte añadiría si los cambios que se están vislumbrando en las fuentes de energía utilizada para el transporte, tanto como los vehículos eléctricos, como la posibilidad de utilizar hidrógeno, otro tipo de combustible, puede contribuir también a esto. Bueno, yo comenté algo que en mi exposición, que nosotros a partir de 2023 ya tenemos que empezar a tomar medidas de reducción de gases, ¿vale? Eso no empezó ahora, ¿vale? Ya, digamos, hubo una restricción muy dura en 2020 de la IMO, la Organización Marítima Internacional. Ahora continúa 2023, 2024, con ese objetivo del 2050. Estamos viendo alternativas de combustibles alternativos, baterías, compensación, ¿vale? Porque a veces ese cero no es que no emita cero, sino que al final trates de compensar con otra actividad, ¿no? Y por mi parte, lo que es el sector marítimo está súper regulado y súper establecido, que ya, como decía, ya en 2020 hubo un punto gordo, digamos, ¿no? Donde las navieras han tenido que cambiar muchas cosas, el tipo de combustible que queman, etcétera. Pero es que a partir de 2023 ya tenemos que seguir en el siguiente hito, ¿vale? Así hasta 2030, luego 2040, 2050 tenemos diferentes hitos con ese objetivo, ¿no? De llegar a reducir todo lo que se pueda. Seguramente en 2023 se etiquetarán los barcos pues como las neveras, A, B, C, D, E. Y la idea es que todos vayamos a un modelo A, ¿vale? Bueno, por mi parte decir que evidentemente el tema de los objetivos en el transporte hay que mirar que el transporte es un 12% de la generación de CO2 a nivel industrial y de todos los aspectos de lo que produce y es una visión a largo plazo como estaba diciendo David, o sea, en Vinter en concreto la renovación de flota, la utilización de aviones más modernos con menores consumos, siendo más respetuosos, es una realidad, ahora mismo la renovación de flotas completa, y los parámetros que hay que conseguir es con una visión amplia en el cual se vayan buscando las mejores opciones, pero decir que a lo mejor un motor vaya a cero, realmente creo que no es un objetivo realista, lo que hay que buscar es una visión amplia que el cómputo total tienda a disminuir y tienda a cero, pero con otros aspectos, con aspectos compensatorios, etcétera. En el transporte, o a veces se ha focalizado en el transporte y no se le está dando, desde mi punto de vista, se le está dando una importancia desmedida, que la tiene, no es negársela, pero decir, se le está dando como si fuese el principal emisor de emisiones de CO2, cuando no es cierto, hay otras actividades industriales que tienen muchísimas más emisiones del transporte. Hay que tener una visión global, reducir, como decía, viendo los parámetros, cumpliendo la legislación, que es lo que se está haciendo. Ahora mismo en Canarias tiene una flota de aviones muy moderna, tiene una flota de barcos muy modernas que cumplen los requisitos y los estándares europeos, que por supuesto tendrán que seguir cumpliéndolo. Y hay que mirar una visión global de reducción de emisiones de CO2, no centrarlo, pero no buscar que en un aspecto vaya a cero, puesto que a lo mejor lo que tiene una consecuencia no deseada y que tampoco tiene un efecto positivo. Desde Texas, desde hace unos años, se llevan haciendo pruebas con vehículos eléctricos. Cada vez las pruebas van a mejor. No es lo mismo un vehículo eléctrico hace 3 años que los últimos que se han probado, a los que seguramente haya el año que viene, ¿no? La tecnología va cambiando muy rápido y la adaptación, ¿no? Se está mirando también a ver qué es lo que pasa con el hidrógeno, digamos, se está observando todo lo que es el mercado y qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo, pero al final llegar a una emisión cero va a ser complicado y aunque lleguemos con los vehículos, pues las emisiones a lo mejor estarán en los proveedores, ¿no? de esa electricidad o ese combustible alternativo. Al final hay que buscar equilibrios, ¿no?
una planificación eficiente donde se le dé una respuesta rápida al usuario y los vehículos no vayan vacíos, pues otra forma, ¿no?, de reducir, o si llevamos la huella de carbono por los usuarios. Y también hay otra parte que va linkada o unida al dato. Cada vez más los vehículos de cualquier tipología están sensorizados casi con cientos de sensores, por decirlo, y tenemos una información de lo que es el vehículo que a veces asombra, ¿no? Información desde que una rueda se está desinflando a que un conductor está haciendo una mala conducción, a que un conductor pueda estar haciéndole un daño casi adrede o a conciencia a un vehículo. Cuando está parado, pues manteniendo acelerado, manteniendo, digamos, en una aceleración no justificada al vehículo. Al final todo esto son emisiones que se producen y a través del dato también se puede llegar a controlar pues que esas emisiones o esa huella de carbono que hace cada usuario pues se minimice, ¿no? Por poner, digamos, un poco la visión en los tres aspectos, ¿no? El vehículo, el uso de los datos y cómo se puede utilizar para conseguir ese fin o por lo menos llegar a él. Bien, yo creo que ya dada la hora y para ajustarnos un poquito al programa, tocaría hacer las conclusiones y luego clausurar, para lo que le cedo la palabra a Rosa Marina. De acuerdo, muchas gracias, Pepe. Bueno, las conclusiones o la reflexión que me surge en base a todo lo que hemos oído es que efectivamente hay una recuperación en lo que es el tráfico. Por ejemplo, en el sector aéreo, José Luis nos comentaba cómo se anticipa una concentración de la oferta, una limitación de la competencia que puede hacer que los precios empiecen a subir y claramente esto va a afectar a los consumidores en última instancia. Entonces, pues un poco de alerta con esto porque si la demanda está creciendo y por contra la oferta se limita o incluso hay una concentración, la competencia se va a limitar y al final los consumidores vamos a ser uno de los principales afectados. Entonces, quizás esta es una de las principales llamadas en ese sentido. En el transporte marítimo vemos que también hay cierta recuperación, pero hay algunos cambios en los patrones. Por ejemplo, David comentaba como en algunas líneas hay un uso más individual y ya hay un viaje con coche que está creciendo frente a un viaje individual. Y eso puede ser, él comentaba del tema de la gente que tenga problemas con el transporte público, colectivo y demás, pero yo creo que también es un tema del comportamiento de los coches de alquiler, de que la gente sabe que hay un problema ahí y decide viajar con su coche. Aquí tenemos otra tarea que trabajar porque queremos que la gente se mueva, pero a lo mejor no con el coche o no siempre en coche y de nuevo hay que hacer políticas de gestión para incentivar usos de transporte colectivo. En cuanto a TIPSA, pues lo que ha puesto de manifiesto Ginés claramente es que todavía no volvemos a los niveles anteriores. Para mí esto es especialmente preocupante. Yo creo que el transporte público, como siempre digo en todas las intervenciones en las que he tenido oportunidad, creo que es donde tenemos que empezar a activar políticas para conseguir el trasvase del vehículo privado al transporte colectivo y sobre todo en determinados momentos, horas punta, para conseguir los patrones de movilidad sostenible, que no son solo reducir las emisiones. Recordemos que estamos en una isla con un espacio muy limitado y aquí es fundamental la congestión, es un problema que tenemos en determinadas vías y momentos del día que tienen comportamientos insostenibles y que hacen que sea muy necesario utilizar espacio para coches, carreteras, aparcamientos y tiene un comportamiento en ocasiones muy poco sostenible. Entonces, básicamente apelar a esa necesidad de políticas de gestión de la demanda. Y también me quedo con la frase que decía Miguel Pintor al final, ¿no? De que vemos que el tráfico se recupera, lo cual es bueno porque da una idea de que estamos recuperando la actividad, pero también es preocupante porque da una idea de si vamos a volver a la situación anterior y ahí de nuevo hay que hacer algo. Entonces, pues aprovechar las circunstancias para decir que efectivamente los datos son indispensables para estudiar la situación, predecir y planificar,
pero también para adoptar medidas de gestión de movilidad, medidas de política de transporte que nos permitan llegar a unos patrones más sostenibles cuando se pueda. Simplemente esa sería un poco la reflexión. Gracias a todos. La señora vicerrectora tendría ahora la palabra para clausurar la conferencia, el seminario. Gracias. Sí, muchas gracias, Marina. Buenos días a todos y a todas. No cabe duda que resulta fundamental para poder dar respuesta a los problemas actuales, pues que tiene que haber una cercanía y comunicación entre la administración pública, las empresas y la universidad para compartir conocimiento y experiencias. El foro de hoy es un ejemplo de ello. Y, por tanto, la Universidad de La Laguna ratifica el agradecimiento a todos los ponentes, los señores Miguel Pintor por parte del Cabildo, Ginés León por parte de TICSA, José Luis Becerra por parte de Vinter y David Falcón por parte de Fred Olsen, esperando contar con ustedes en futuras ocasiones. Sin más, declaro clausurado el foro online Evolución de la movilidad y el transporte en Canarias hacia la situación post-COVID. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.